Bienvenidos a todos y a todas, en especial a don Ignacio Rodríguez Goñi. Ignacio es de formación es ingeniero industrial especializado en regulación automática por la ETSIM, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Y como experiencia profesional, yo siempre que pido un avío y bueno, pues destacamos una trayectoria de muchos años en Alstom Transporte, trabajando en proyectos de fabricación y mantenimiento de trenes de alta velocidad en España y en proyectos internacionales en el ámbito ferroviario. Y a partir del 2007 hasta la actualidad, trabaja en la Oficina Española de Patentes y Marcas, realizando la tarea de examinador de patentes nacionales, IPCT, jefe de servicio de diseño industriales y actualmente ex examinador de modelos de utilidad. El título de este webinar es El diseño industrial, una modalidad de propiedad industrial y cómo proceder a su registro y protección. Y será una completa introducción de por qué el diseño industrial es interesante para las empresas cuyas actividades están en relación, digamos, con el ámbito de esta plataforma de PTEC. ¿Qué entenderemos con este webinar un poco? Pues qué es y qué no es el diseño industrial como una modalidad de propiedad industrial. Nos explicará las ventajas de proteger el diseño industrial y cómo se procede para registrarlo en nuestro país. Y luego, pues bueno, algunos ejemplos prácticos del diseño industrial en el ámbito de la construcción, edificios, fachadas, puentes, estructuras urbanas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, doy la bienvenida y paso ya el testigo a Ignacio. Cualquier pregunta que tengáis las podéis ir apuntando en el chat de la reunión, independientemente de que no sea al final, y cuando finalice su presentación Ignacio, pues daremos respuesta a todas estas preguntas. Así que nada, Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí y te cedo el testigo. Muchas gracias a ti, Santos, tanto por la presentación como por la introducción. Y quiero, en primer lugar, también dar las gracias a la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción por darnos esta oportunidad de poder hablar aquí del diseño industrial como una modalidad de propiedad industrial. Pues voy a comenzar, voy a la presentación. Espero que la veáis bien. Si no, bueno, pues me avisáis, pero yo creo que sí, ¿verdad? A ver, sí, perfecto. Bueno, vuelvo a la presentación y eh, os pongo lo primero de todo aquí, los datos de dónde está la oficina, ¿no? En el Paseo de la Castellana, en Nuevos Ministerios. Al final os voy a proporcionar también mi correo y mi teléfono para que si os quedase cualquier duda podéis hacerla directamente y me tengáis localizado. Y bueno, de lo que vamos a hablar, en primer lugar, es de por qué el diseño industrial puede ser de interés para la plataforma y todas las empresas y personas que están relacionadas en el ámbito de la plataforma, ¿no? Vamos a ver qué es y qué no es el diseño, por qué protegerlo, el procedimiento de solicitud, registro y concesión, y vamos a ver también algunos ejemplos de diseños en el sector de la construcción. Es verdad que como me pesa mucho la experiencia ferroviaria, en la parte más pedagógica he utilizado algunos ejemplos ferroviarios que me resultan más cómodos, pero luego al final voy a ir a ejemplos del sector de la construcción para que sea un poco más específico, ¿no?, de vuestras actividades. Bueno, pues lo primero de todo, si nos preguntamos por qué el diseño puede ser de interés para la construcción, para la plataforma, os he puesto algunos ejemplos de diseños, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, podéis ver a la izquierda una pasarela. Esta es una solicitud de diseño internacional. Luego veis esa estructura en forma de águila, que es un edificio público. Este le he sacado como ejemplo, pero no conseguí tener el dato exacto de la solicitud de diseño. Pero bueno, es un edificio tipo gran estación. Y luego aquí abajo, a la izquierda, tenemos una fachada. Este es un diseño español. Y a la derecha, perdón, tenemos otra fachada que corresponde a una fachada de un edificio, a una solicitud alemana de diseño, ¿no? Bueno, he traído aquí estos ejemplos
pero además esta solicitud inglesa en la que podemos ver el diseño de un puente que, como veis, bueno, pues se abre, como hay tantos puentes, ¿no?, que o están atirantados o tienen secciones que pueden levantarse, ¿no?, para el paso de los barcos. Y entonces, para que veáis un poco ejemplos de solicitudes sobre diseños de distintas construcciones, en este caso un puente. Y aquí también, como no, he buscado también un puente ferroviario, ¿no?, es otra solicitud inglesa y bueno, podéis ver las distintas vistas, ¿no?, de este diseño, hasta una sección en la cual se pueden ver las dos vías férreas, o de ida y de vuelta, y bueno, pues todos los elementos arquitectónicos, estructurales de este puente, que luego diremos que todo esto en el fondo se refiere a las características puramente de apariencia, no las características técnicas como tal. Justamente por eso, ahora vamos a hablar de qué es y qué no es el diseño industrial, que es importante porque en el lenguaje común, o lo que se entiende muchas veces por diseño, no es exactamente lo que dice la ley y lo que se entiende en el ámbito internacional y, por supuesto, también en el español sobre qué es realmente el diseño industrial como modalidad de protección de la propiedad industrial. Y primero vamos a situarnos en que estamos hablando de creaciones de la mente. Estas creaciones de la mente, bueno, pueden ser, en el caso de los derechos de autor, que no es el objeto, o sea, no es, los derechos de autor es otro ámbito distinto al de la propiedad industrial, aunque todos son creaciones de la mente. En el mundo anglosajón hablan de intellectual property y engloban todo, ¿no? Pero nosotros en el ámbito latino hacemos una separación de derechos de autor por un lado y de propiedad industrial por otro, y la parte de obras artísticas, literarias, películas, música, libros, todo eso cae en el lado de derecho de autor. No es objeto de esta webinar, pero hay que decirlo. Todo esto lo regula el Ministerio de Cultura. Y luego tenemos el lado de la propiedad industrial, que aquí esto ya sí es el ámbito de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y tenemos, por un lado, las patentes y modelos de utilidad, las marcas y los diseños industriales, ¿no? Vamos a hablar de diseños industriales, aunque haré algún comentario en relación a las patentes y modelos de utilidad, lógicamente porque vamos a hablar de cosas que pueden tener aspectos de uno y de otro, ¿no? Y hay que decir que los diseños industriales, el objeto, los productos, bueno, mejor dicho, las características de apariencia de esos productos a los que se aplica el diseño, pueden protegerse no solo como esta modalidad de propiedad industrial, sino también como derecho de autor. Es decir, puede haber una doble protección que es acumulable, ¿no? Yo me voy a centrar en el diseño industrial como tal, que es nuestra actividad de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero saber que a través del Ministerio de Cultura, bueno, pues también tenéis ahí otras vías para la protección como derecho de autor. Justamente en la exposición de motivos de la Ley de la Protección Jurídica del Diseño Industrial, en la que se habla de que el diseño, bueno, es una innovación de carácter formal, sobre las características de apariencia del producto, de su ornamentación, ahí insiste en que se le brinda también la tutela que le otorga la propiedad intelectual y que son compatibles e independientes, acumulables, ambas formas de protección. Entonces, cuando en el lenguaje corriente hablamos de diseño, estamos hablando muchas veces no solo de la forma, la apariencia estética, aspectos ornamentales, sino, insisto, en el lenguaje corriente, no en la ley del diseño, sobre la funcionalidad, facilidad de uso. Bueno, aquí traigo un famoso aspirador, ¿no? Que cuando hablan del diseño que tiene,
se hace referencia tanto al aspecto estético como a su funcionalidad. Se dice, no, tiene muy buen diseño porque funciona muy bien. Bueno, pues esto vamos a aclararlo porque la modalidad, no tenemos una modalidad en propiedad industrial que abarque las dos cosas. Tenemos aspectos en relación a la forma o apariencia del producto que se protegen como diseño y aspectos que tienen que ver con la funcionalidad que irán por patente o modelo de utilidad. Entonces, aquí insistimos y un eslogan que decimos es que lo atractivo está en la forma, porque esa forma, esa apariencia va a tener un valor comercial muy importante, ¿no? Y bueno, traigo el caso de esos objetos funcionalmente imposibles, ¿no? Que su diseño se protege aunque la funcionalidad no sea justamente óptima, sino vamos a decir hasta imposible, ¿no? Pero aquí nos centramos en la apariencia, no en la funcionalidad. Por tanto, si hay algo que tenga un carácter técnico, algo que resuelva un problema técnico, pues eso nos dice la ley que va a tener que protegerse como patente o modelo de utilidad. Yéndonos justamente a la ley, en el artículo 1 lo que dice es que el diseño industrial es la apariencia de la totalidad de una parte del producto, que luego dice que se derive de características en particular de líneas, contornos, colores, forma, textura, materiales del producto en sí o de su ornamentación. Fijaros, como técnico, y yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las apariencias nos produce un poco de reservas, ¿no? Siempre pensamos que lo importante es lo de dentro, el corazón del producto, el núcleo técnico del aparato, no tanto el aspecto estético. De alguna forma, tenemos cierta deformación técnica a veces que nos lleva a pensar que las apariencias, lo externo es superficial, ¿no? Esto lo traigo porque me resulta muy pedagógico y desde el punto de vista del diseño hay que insistir que la apariencia tiene también un valor muy importante, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el caso de una prótesis que justamente, aparte de que técnicamente funcione muy bien y cumpla con que permita la movilidad o sustituir a un elemento del cuerpo, el aspecto psicológico, el aspecto de que sea bonito, bueno, pues va a ayudar mucho y tiene también un peso y una importancia, ¿no? Esto en algo de carácter médico, ¿no? Pero también en objetos puramente técnicos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esa parte, vamos a decir, que puede tener de características técnicas ese producto al que se le aplica el diseño, bueno, pues esa parte no va a estar protegida. O sea, no se va a conferir, el registro del diseño no va a conferir derechos sobre esas características que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. Es más, aquí traemos siempre el ejemplo, ¿no? De esta bombilla para las luces de un coche, ¿no? En el cual, si todas las medidas, el aspecto, todo, tuviera una razón exclusivamente técnica y no hubiera ninguna razón que se debiera a la apariencia, a mejorar el aspecto, a algo que tenga que ver con su estética, pues diríamos que quedaría hasta excluido teóricamente. Ahora lo vamos a matizar, porque en realidad casi todos los objetos van a tener una parte, vamos a decir, ornamental de apariencia que no tiene una función técnica y una parte técnica. Van a ir entremezcladas y no pasa nada. Simplemente que esas partes exclusivamente técnicas no están protegidas por el diseño, ¿no? Entonces, no es un inconveniente que haya de las dos cosas. Lo importante es que no sea exclusivamente todo técnico, sino que haya lugar a aspectos, vamos a decir, de apariencia, ¿no? Por tanto, simplemente hay que tener en cuenta lo que es puramente técnico, sin tener en cuenta las características de apariencia que vaya como patente o modelo, y lo que sea cuestión de apariencia va a ir protegido como diseño. Esto es un poco lo que tenemos que valorar cuando vamos a crear algo y va a tener esas dos partes, ¿no? En el caso de un puente, ahora veremos también algún ejemplo,
pero tiene una parte, lógicamente, puramente estética, puramente de apariencia, y otras partes exclusivamente técnicas, en cuanto a su resistencia, etcétera, etcétera. Justamente en la exposición de motivos del diseño industrial, una de las cosas que se dicen es que el bien jurídicamente protegido, ese diseño industrial que vamos a querer registrar, va a suponer un valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, ¿no? Bueno, todos sabemos que si vamos a comprar una casa, ¿no? Cuando vemos en los buscadores, en las páginas web de venta de pisos, pues es que lo que nos entra por los ojos nos va a influir muchísimo. Y eso va a ser un factor de compra muy importante, ¿no? Entonces, es un valor añadido que va a hacer esto en un objeto que podemos, que a través de una web, pues se nos ofrece. Pero fijaros, cuando hay un concurso público para un diseño de una obra, de una infraestructura, imaginemos una estación de tren, un puente, un edificio, pues es que ese aspecto estético todos sabemos que va a ser fundamental y va a tener mucho peso, ¿no? Fijaros que he traído aquí, justamente porque es muy interesante los ejemplos, ¿no? de Calatrava, que son estéticamente muy bonitos y que tienen, bueno, pues un valor, vamos a decir, artístico, estético importante, ¿no? Pero que ha habido algún caso en los que se ha descuidado igual aspectos, vamos a decir, técnicos o de funcionalidad, ¿no? Entonces, aquí el diseño lo traigo al caso porque es una prueba más, ¿no? De que la parte de apariencia va por un lado y las otras partes técnicas. En este puente luego se puso bueno, este puente no sé si finalmente se llegó a desmontar o no, en los anuncios se decía eso, pero en el caso del Zubizuri, en Bilbao, bueno, pues acabó poniendo también una parte antideslizante, ¿no? Para que la gente pudiera pasar. Al final, lo importante es que tengamos en cuenta en ese objeto, sea un puente, sea un aspirador, sea un edificio, que haya separabilidad de la forma y la función. Es decir, que hay características que se deben exclusivamente a una función técnica y características que solo tienen que ver con la apariencia del producto, ¿no? Entonces, ahí sí que hay lugar a una parte como diseño que no se deba todo exclusivamente a razones de tipo técnico, esas características de apariencia, ¿no? Entonces, bueno, ya volviendo a lo de antes, acordaros siempre funcionalidad, prestaciones, patente, forma, aspecto, diseño, ¿no? En un coche también lo vemos muy claro, como factor de compra, ¿no? La apariencia, como diseño, la parte estética que vemos en la carrocería. No estamos viendo lo que hay dentro, pero dentro del coche y también hasta la propia carrocería, de cara a cuando hay una colisión, las deformaciones que se producen, los materiales, ¿no? Como características técnicas, bueno, pues se dan ambos aspectos, aspectos de diseño y aspectos que van a ir por patente o modelo de utilidad. Aquí os traigo, fijaros, para que tengáis una visión un poco más general, bueno, pues tenemos desde las apps, bueno, muchas cosas que tienen que ver con lo que vemos en las pantallas de móviles, de tablets, de televisores, de monitores, que se protegen también como diseño. Os he traído aquí, veis a la derecha, de la serie 102 de Renfe, o también la 112, que es muy parecida, que es casi idéntica. Locomotoras de alta velocidad, de Talgo Bombardier, y que vemos que esto además se ha registrado como diseño. Habrá una parte que sea estructural o técnica, pero la parte puramente de apariencia va como diseño. Incluso aquí abajo a la izquierda, que luego os hablaré un poco más, tenemos un pastel que también el aspecto del pastel, no así su composición o la receta, que ya por otro lado iría como patente o modelo de utilidad, pero el aspecto del pastel también se protege como diseño. Y también abajo a la derecha vemos un edificio que asimismo se protege el aspecto como diseño, ¿no? En el caso, insisto, por mi trayectoria ferroviaria me es inevitable, por la familiaridad y lo que conozco. En el caso de
esta locomotora de alta velocidad Talgo Bombardier. Tenemos aquí el diseño que está registrado y hay que decir que los aspectos que tiene esa apariencia que tienen que ver con aerodinámica, insonorización, resistencia térmica, resistencia ante una colisión, pues no están protegidos. Irían, insisto, por patente o modelo de utilidad, ¿no? Pero fijaros que hay muchas locomotoras, vehículos ferroviarios que van a cumplir con esas exigencias técnicas, pero van a tener distintas apariencias. Ese es el objeto del diseño, porque unas mismas características técnicas pueden ir por características de apariencia diferentes que van a dotar de una personalidad a ese vehículo ferroviario y que lo van a hacer más atractivo. Cuando luego hay un proceso de compra, ese aspecto os aseguro que va a influir mucho. Bueno, lo sabéis perfectamente, ¿no? Por lo tanto, lo importante es poder hacer una separabilidad entre lo que es la forma y la función y entender que estamos protegiendo como diseño esa parte de apariencia. Traigo aquí un caso de éxito que a mí me llama la atención porque, fijaros, esto es del mundo de las antenas, las telecomunicaciones. Aquí esto es de la empresa Televes. Y bueno, no me entretengo mucho, pero sí deciros que esta empresa, que tiene una diversidad de patentes y modelos de utilidad, etcétera, ¿no? Pues lanzó un diseño que ha sido un diseño muy exitoso, muy copiado, ¿no? Y claro, aparentemente puede parecer que el diseño para una antena de televisión, pues oye, ¿qué más da, no? Bueno, pues ha influido mucho porque ahora en muchos bloques que se busca la estética, se busca la apariencia en bloques de casas, frente a tener un skyline, ¿no? Unos tejados llenos de antenas feas que con un desorden o con un aspecto que afea el conjunto, a tener una antena moderna, pues eso ha influido mucho como factor de compra, ¿no? Si nos vamos a las razones de por qué proteger el diseño, tenemos aquí que, bueno, la razón fundamental es que vamos a poder impedir que durante 25 años, en periodos de 5 en 5, que vamos a ir renovando, es decir, que inicialmente protegemos por 5 años y luego, si queremos, lo extendemos otros 5 y así 5 veces hasta un total de 25 años. Pues vamos a evitar que competidores puedan poner en el mercado diseños idénticos al nuestro, ¿no? O que causen una impresión general parecida. Es decir, que aunque no sean idénticos, sean muy parecidos y que esa impresión general sea similar a los nuestros. De forma que vamos a estar protegidos y vamos a poder llevar a cabo acciones legales contra el infractor, ¿no? Entonces, esto tiene sentido porque, dado que seguramente esa empresa o nosotros mismos como individuos nos ha llevado una serie de horas de tiempo, un gasto en I+D para desarrollar esa inversión y hacer un diseño, bueno, pues hay que tenerlo protegido, ¿no? Veremos también que es bastante económico, ¿no? Que podemos proteger durante 5 años de diseños por 60 y tantos euros, ¿no? Que no es para muchas empresas eso no es dinero, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es acordaros que protegemos frente a competidores que presenten en el mercado diseños idénticos o que causen una impresión general parecida. Esto lo tenemos reflejado en el artículo 6, que regula cómo es la novedad. La novedad no es solo la identidad total, sino también se considera que un diseño posterior no va a ser nuevo porque existe otro anterior que, aunque no sea totalmente idéntico, solo difieren en detalles irrelevantes. Pero además hay que cumplir el requisito de carácter singular. Este requisito lo que nos lleva es que no solamente no haya un diseño idéntico, sino que los otros posteriores no deben causar esa impresión general que sea parecida, ¿no? Aquí, cuando se habla también en el artículo que hay que tener en cuenta los grados de libertad del diseñador, nos estamos refiriendo a esto. Traigo este ejemplo porque me parece pedagógico. Si estamos diseñando una lavadora de carga frontal, pues estamos atados de pies y manos a que van a tener prácticamente todas por delante, pues bueno, la puerta de apertura que va a ser redonda, los mandos arriba. Entonces, tenemos pocos grados de libertad para hacer variaciones en el diseño, ¿no? Entonces, siempre se va a tener en cuenta
si sobre lo que recae el diseño tenemos pocas opciones de variación o es un objeto que permite mucha variabilidad en el diseño. Y en cuanto al procedimiento de solicitud, registro y concesión, que es el que tenemos que seguir si queremos proteger nuestro diseño, esto que os voy a contar es para la protección del diseño en España, pero también es un procedimiento bastante parecido, con muchos elementos comunes, si queréis seguir la vía europea o si queréis seguir la vía internacional. En la vía europea, bueno, está el organismo que lo lleva, la EUIPO, en Alicante, y la vía internacional está en Ginebra, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero bueno, todo esto lo podéis hacer online, o sea que no hay que desplazarse a ningún sitio. Entonces, bueno, en el procedimiento de registro, aquí está una primera parte que vamos a empezar con la presentación de la solicitud y luego vamos a comentar un poco esas fases que tenemos que seguir, ¿no? Vamos a tener dos partes, ¿no? Una, lo que es el procedimiento de registro en sí y luego la fase de oposiciones, que son dos fases diferenciadas. Bueno, pues vamos a, aquí os lo pongo todo de un vistazo. Bueno, esto es muy sencillito, o sea, aquí parece muchas cosas, pero ahora vais a ver que no es nada complicado y que es bastante sencillo. Vamos a empezar por esa presentación de la solicitud. Aquí os aconsejamos que lo hagáis online porque aunque se puede hacer también en papel, eso va a ir, está ya en declive, va a desaparecer. Y además para estimular las presentaciones online es más económico, no sé si es de un 10 o un 15%, hacerlo online. Ya no tiene sentido que alguien tenga que desplazarse hasta aquí, hasta la oficina, o bueno, o también se podría presentar en correos, en otros sitios, pero insistimos, online es más fácil, más seguro, y más económico, ¿no? Entonces, esa solicitud de registro, vamos a ver qué contenido tiene, ¿no? Antes que nada, hay que decir que el presentar una solicitud va a hacer que se nos dé una fecha de presentación. Eso significa que tener la solicitud válidamente presentada va a hacer que esa fecha, ese día, imaginaros que lo hacemos hoy, si dentro de, no sé, 2 días, 3 días, un año, cuando sea, alguien presenta un diseño que es parecido o idéntico al nuestro, vamos a poder ejercer acciones porque vamos a decir, cuidado, el mío se presentó en esta fecha y, por tanto, ese posterior no tiene derecho porque no va a reunir los requisitos de novedad o carácter singular porque ya estaba el mío antes. Entonces, esto es lo fundamental, que se reconoce una fecha y ya de esa fecha en adelante vas a poder hacer acciones contra quien presente un diseño o lo explote igual o parecido al tuyo. Entonces, aquí os digo, si nos metemos en la página web de la oficina, tenemos una pestañita que es sede electrónica, en la cual os podéis meter y dais en diseños industriales y luego cliqueáis, aquí lo tenéis puesto en la propia solicitud. Y entonces, bueno, vais siguiendo paso a paso todo lo que os va pidiendo. Os voy a presentar cómo es el contenido de una solicitud. Hay una información de carácter general, hay unos datos del solicitante que puede ser una persona física o una persona jurídica, una empresa, ¿no? Y bueno, pues vais a ir siguiendo todos estos datos del solicitante y vais a ir poniendo las vistas del diseño. Aquí me salto, aunque este diseño me gusta porque es como muy visual, que es el del pastel que os hablaba antes, pero para entender que podéis presentar por cada diseño, o sea, por cada producto que lleva un diseño, esas vistas de ese producto al que se le aplica el diseño, me voy a ir, que aquí se ve muy claro, a esta máquina de cocina, esta amasadora, en la cual, cuando hablamos de esas vistas, que también llamamos perspectivas, pues podemos ver desde la máquina en perspectiva, la máquina en alzado, en vistas laterales, en planta. Total, que de esta manera tenemos una idea global del diseño. Bueno,
esto va a evolucionar porque ya se está hablando para el futuro, pero no todavía, no ahora, de que existan vídeos. Esto ya igual todo evoluciona, los medios audiovisuales. Entonces, bueno, os alerto que habrá cambios en el futuro, tanto a nivel mundial, europeo como español, pero de momento esto sigue así, presentándose con vistas, ¿no? O perspectivas, para que veamos cada producto que va incorporado con el diseño, cómo se ve y que pueda quedar bien protegido, porque esto ya refleja cómo es el diseño y es interesante que se vea bien todo para que en caso de una infracción se pueda ver en detalle cómo es el diseño nuestro, ¿no? Entonces, volviendo a esa solicitud, en este caso, en este pastel, pues han incluido aquí una vista un poco en perspectiva y también se ha incluido un corte, ¿no? Me resulta llamativo porque a mí al principio no me entraba en la cabeza cuando entré en la oficina que un pastel, ¿no?, se pudiera proteger el diseño del pastel, pero es así. Realmente podemos proteger cualquier objeto, la apariencia de cualquier objeto, ¿no? Me da igual que sea ropa, que sea una central hidroeléctrica, siempre insisto, la apariencia, no los aspectos técnicos, que sea un suelo, una camiseta, un faro, elementos de un coche, ¿no? Todo objeto esa apariencia se puede proteger. Hay que tener en cuenta que hay prohibiciones de registro. En este caso, por ejemplo, una prohibición fue un disfraz que era del Ku Klux Klan que fue totalmente rechazado. Es decir, aquellos diseños que sean contrarios al orden público, las buenas costumbres, bueno, pues existen unas exclusiones, ¿no? También hay que saber que existen causas de denegación, por ejemplo, no se puede utilizar en los diseños aquellos elementos que sean escudos, banderas, emblemas de España, de las comunidades autónomas, de los municipios, provincias. También lo tendríamos que aplicar por el artículo 6 ter del Convenio de París a otros países. Otra cosa es que lo podamos detectar o no, pero bueno, eso luego, como se va a publicar, pues habría lugar a que alguien se pueda oponer, ¿no?, a ello, si lo detecta. Eh, entonces, os traigo el caso que, por ejemplo, cuando se presentó aquí en la oficina la bandera de Tabarnia, fue rechazada porque tú no puedes utilizar los símbolos, escudos, banderas de Barcelona o de Tarragona, como era el caso, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que sí se podría, si se tuviera el permiso. O sea, yo puedo incluir una bandera o un escudo de un municipio, de una provincia, de una comunidad autónoma, de un país, si tengo la autorización y si me la dan, no hay problema. Pero yo no puedo utilizar algo de carácter oficial si no estoy autorizado para ello, ¿no? Bueno, deciros también aquí que en este producto hay una parte que es la clasificación de Locarno. Todos los objetos sobre los que se aplican diseños de todo tipo, se ha establecido una clasificación que va con clase y subclase. Aquí es clase 01, subclase 01. En este caso tiene que ver con productos de confitería y con pasteles, ¿no?, que están en la página Design Class, que la clasificación de Locarno, que es este sistema. Ahora luego insistiré un poquito más cuando vayamos a los ejemplos de la construcción. Nos permite que demos una clasificación, en este caso 0101, podéis ver ahí que lo tengo puesto, productos de confitería, ¿no? Y si fuesen cosas que tengan que ver con helados o etcétera, o aparatos de cocinar, ya serían otros números, ¿no? Pero esto es interesante para la propia solicitud. Si no lo hace el solicitante, lo hacemos nosotros, ¿no? Y que quede identificada para las bases de datos. Y luego también puede hacerse por un representante. El propio solicitante puede representarse a sí mismo, o se puede elegir un representante, ¿no? Puede haber una descripción que simplemente esa descripción no va a hablar de cosas técnicas, sino va a hablar solamente de la apariencia del producto. O sea, es una descripción en la que simplemente se habla de lo mismo que se ve, pero puesto en palabras. Y se puede pedir que esa solicitud, aunque se quede el registro que va a otorgar protección, por si alguien presentara algo idéntico en el futuro, pero, por ejemplo, fijaros, en la industria automovilística tienen ya claro el diseño del coche, pero no lo van a sacar hasta dentro de 2 años. Entonces, se puede pedir que no se haga público
hasta dentro de 30 meses o se puede levantar el aplazamiento antes. Esto es una opción, porque si no, en el momento que se registra se va a hacer público. Ya está protegido el solicitante porque el Estado le va a proteger frente a infracciones futuras, pero hay que hacerlo público, porque también en el proceso de oposición se va a dar pie a que durante 2 meses alguien se pueda oponer. Imaginaros si ha visto que hay una bandera o si ha visto que ese diseño, esa tercera persona considera que hay algo anterior, un diseño suyo, y que este nuevo diseño atenta, ¿no?, contra su derecho. Y luego también hay la parte que ya llamamos de prioridad y de exposiciones. Esto tiene que ver porque si hemos presentado la solicitud antes en otro país, tenemos un periodo de 6 meses durante el cual podemos irnos a otro país a presentarlo sin que luego se nos diga que ya no tenemos novedad porque se había presentado antes en otro país, ¿no? Y las exposiciones también que podemos presentarlo en una exposición, si es, esto hay que tener mucho cuidado porque tiene que ser una exposición que sea oficial. Y en ese caso podemos presentarlo antes de tener el registro. Pero cuidado, esto es muy delicado y esto siempre consultarlo con la oficina porque son muy poquitas, ¿no? Y finalmente las tasas, ¿no?, que aquí viene la parte de precios que hay que pagar. Os digo, por 10 diseños son 64 euros, ¿no? Y bueno, en el caso del pastel, su composición iría como patente o modelo de utilidad. Bueno, aquí hemos visto hasta ahora todo lo que tiene que ver con la solicitud y ahora entraríamos lo que es en el procedimiento de registro, lo que llamamos examen de forma, de oficio, que simplemente es todo lo que hemos visto antes en la solicitud. Se va a comprobar que está bien, que no va contra el orden público, que no hay ninguna bandera que no deba ponerse, un escudo, etcétera. Si hubiese cualquier problema, se va a suspender, se va a dar la oportunidad de que se corrija, pero finalmente, tras este examen por parte de la oficina, que es muy rápido, que muchas veces en 5 días ya se contesta, pues va a dar lugar a que se publique en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual y para que quien quiera se pueda oponer durante un periodo de 2 meses, ¿no? Puede ser un tercero cualquiera, o también ahora vamos a ver también que puede ser personas más específicas, ¿no?, porque tengan algún derecho particular. Entonces, en este procedimiento, o sea, una vez publicamos, perdón. A ver, aquí un segundito. Un momento, por favor. Vale. Sí, estaba comprobando. Vale, perfecto. He hecho una pequeña comprobación de... Bueno, pues una vez se publica que ha pasado este examen, se abre ese periodo de fase de oposición en el cual tenemos que cualquier persona puede aportar pruebas si considera que no es nuevo y no tiene carácter singular, o también el titular de una marca, eso ya no es cualquier persona, o el titular de una obra de propiedad de derechos de autor, protegida por derechos de autor, también se podría oponer, ¿no? Esas pruebas se van a pasar al titular, al que ha presentado la solicitud, para que pueda defenderse de sus argumentaciones. Finalmente hay un examen técnico y con ese examen técnico que hacemos nosotros da lugar a una resolución motivada, ¿no? Y eso puede hacer que se cancele el registro o que no, o que ya se conceda y ya tiene el registro válido y, bueno, pues ya es una tranquilidad para el solicitante porque ya ha pasado. Luego podría haber lugar a que en tribunales, con posteriori, se hiciera una acción, pero en fase administrativa se ha podido, una vez se ha publicado, poder ver las pruebas que se presenten, ¿no?, en relación a si alguien considera que este registro no debiera concederse, ¿no? Aquí traigo simplemente
para que sea muy visual, un ejemplo de un ambientador, ¿no? A la izquierda tenéis el ambientador que se presentó y a la derecha el que se oponía a que se concediera porque tenía ese registro anterior de diseño. Bueno, aquí decir que no, o sea, que no se le dio la razón, o sea, se escuchó al oponente, pudo presentar pruebas durante esos 2 meses y luego se aportaron las pruebas presentadas al titular que en esos 2 meses puede contestar y presentar los escritos que considere, pero finalmente la oficina, ¿no?, dictó una resolución y en este caso consideró bueno, que no había lugar a cancelarlo, o sea, se mantuvo el registro porque había diferencias y se cumplía que era diferente, que había suficientes diferencias y que además la impresión que causaba era distinta, había novedad y carácter singular. Os he dejado aquí también los datos por si tenéis curiosidad y queréis investigarlo, ¿no?, que está en las bases públicas. Y me voy aquí a ejemplos concretos del sector de la construcción. Entonces, antes os hablaba de la clasificación de Locarno, ¿no?, con clases y subclases, y cómo nos apoyamos. Os he puesto aquí en la web. Esto es de la oficina europea que está en Alicante, la que lleva los diseños a nivel europeo, que es muy útil porque aquí podéis poner tanto buscar clasificaciones como palabras clave. Mejor dicho, yo meto una palabra clave y me dice las clasificaciones, los numeritos que me van a ayudar para entender en dónde debía clasificarlo. Insisto, si esto no lo hace el solicitante, lo hacemos nosotros, pero es una ayuda porque vas a poder buscar ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros que aquí empieza por la 01 con productos alimentarios como vimos, pero luego seguimos avanzando y el 25 la clase 25 es la que se refiere a construcción y elementos de construcción. Entonces tenemos el 25 y luego acompañado de una que es la clase, y luego acompañado de una subclase que es como veis, en este caso el 01. ¿Veis, por ejemplo, baldosas? Pues es 2501. Bueno, hay muchos elementos que están en la subclase 01. Si yo meto, como veis arriba en Search, la palabra edificios, me van a salir que encuentro cosas en relación a edificios en la clase 25 y en las subclases podéis ver ahí 01, 02, 03, ¿no? Entonces, bueno, deciros que si yo ahora me voy a la página web de diseños, perdón, de la UPM y busco la pestañita de diseños y doy a buscar diseños, pues he hecho el ejercicio de la base de datos de diseños que tienen efectos en España, le he dado a búsqueda avanzada, he seguido aquí las pantallas que iría teniendo en la web para que os sirva de ayuda y en ese formulario de búsqueda avanzada he metido la palabra edificio y me ha salido un listado enorme de edificios. Bueno, pues yo he cogido aquí abajo del todo el D05329664, aunque cliqueando me iba a mostrar esos diseños, también os digo que este numerito me lo puedo llevar otra vez aquí a sede electrónica, como vimos antes, donde están todos los expedientes que son públicos y son consultables, y ahí selecciono CEO, consulta de expedientes de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que lo tenéis ahí abajo, que os he puesto un recuadro en rojo, y yo introduzco el número de expediente, como veis, el 05329664, y me va a salir todos los datos de ese expediente. Aquí vemos quién lo ha solicitado, la clasificación, el producto es un edificio, clasificación de Locarno 2503, que es la que os decía antes en el Design Class, y vamos a ver el diseño como tal. Entonces tenemos aquí por un lado un diseño del edificio y también una parte de interiores, ¿no? Tenemos hasta las tasas que se han pagado, en este caso 6561. Por ese dinero podemos proteger hasta 10 diseños, ¿no? Y os traigo aquí, por ejemplo, ejemplos que os pueden interesar, como son fachadas de edificios. Os pongo el numerito por si queréis meteros en los expedientes, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, esta fachada de un edificio que yo creo que es una casa, ¿no? Un edificio unifamiliar de viviendas con varios ejemplos, ¿no?
insisto en que estamos protegiendo el aspecto estético, no los aspectos estructurales o técnicos, ¿no? También se puede presentar no solo como fotografía o maqueta, sino también como dibujo, ¿no? En este caso es un edificio de hotel y se ha presentado esta parte, ¿no? de la entrada del mismo. O sea, que se puede presentar como foto, como maqueta, como algo, vamos a decir, más esquemático. Aquí tenemos también otro edificio en el que podemos ver, cuando antes os hablaba de que podíamos tener hasta 7 vistas o perspectivas, pues aquí tenemos una vista, otra vista o perspectiva, otra más, y me voy también a otro ejemplo. Insisto, tenéis el numerito, lo podéis, con lo que os he dicho antes, os podéis ir a nuestra página y ver todos los datos del expediente, ¿no? Y en este caso es un conjunto de pérgolas. Fijaros, en la descripción se puede decir todo lo que tiene que ver con el aspecto de la misma. O sea, no buscamos nunca una descripción técnica, sino una descripción de la apariencia que tiene, ¿no? Dicho con palabras. Y bueno, pues en este caso se trata de unas pérgolas que van a tener vidrio fotovoltaico, van a tener también unos aspectos técnicos, pero insisto, es el aspecto estético, ¿no? el que protegemos. Y fijaros que aquí han metido varios diseños. Este es otro diseño en el que todo dentro de esos 60 y tantos euros que hemos visto antes, ¿no? Y dentro de ese diseño podemos tener distintas vistas o perspectivas. Aquí tenemos otro tercer diseño, ¿no? En este caso es un módulo que tendrá también su parte de esa fotovoltaica que vimos antes, ¿no? Y vemos también para ese módulo distintas perspectivas, ¿no? Otro más con sus distintas perspectivas, ¿no? Vemos el despiece, vemos el alzado, vemos vista lateral o perspectivas, ¿no? Aquí podéis ver un poquito más, fijaros, en esta parte de la derecha se ve más el detalle fotovoltaico, ¿no? De la parte superior. Otro diseño más dentro de la misma solicitud. Lo importante es que haya lo que llamamos unidad de clase, es decir, que todo pertenezca, haya una cierta unidad en esos diseños, ¿no? Aunque esto va a evolucionar con las modificaciones que se van a hacer a la ley. Y otro ejemplito más en que tenemos también otra estructura, ¿no? Tipo marquesina, con elementos fotovoltaicos en su parte superior, ¿no? Y otro más, aquí lo que tenemos es esta estructura, ¿no? Con un carácter circular también, ¿no? Pero todo sería dentro de esa misma solicitud, ¿no? Entonces, bueno, he acabado aquí justamente para dejar estos 10 minutos ahora que pueda responder a las preguntas que os hayan surgido. Una cosa también que os quería pedir, además de agradeceros de verdad vuestra atención, aquí tenéis que, bueno, si no lo veis bien, esto también os lo puede pasar Santos. Hay este código que es importante para nosotros para tener un feedback de lo que consideréis que podéis contestar a una encuesta, ¿no? Va en la presentación y también lo voy a enviar como el QR también de forma aislada, pero sí que os agradecería que hagáis una captura de pantalla y contestéis a la encuesta, porque nos es de gran ayuda para mejorar y tener vuestro feedback, ¿no? Y también deciros que aquí tenéis en la propia presentación mi correo electrónico y mi teléfono, porque seguramente con el paso, no sé, mañana, esta tarde, cuando sea, o en un mes, os surge alguna duda. Entonces, deciros que estaré encantado de atenderos, de contestar a vuestras preguntas, y las dudas que os surjan a posteriori, no dejéis de contactarme y os las contestaremos con mucho gusto. Así que muchas gracias por vuestra atención. Me voy ahora a la pantalla aquí ya general
para contestar las preguntas que puedan haber surgido. Santos, no te estoy Ahora, escuchando. Ahora Ignacio, sí, ¿me ahora sí. escuchas? Sí, 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 por favor, perfectamente. deja de compartir la Sí. pantalla, Ah, ¿vale? vale, Supongo vale. que todos los A ver, interesados sí. habrán tomado nota Ahora, de los datos. sí, he dejado de compartir. No sé si ahora se me ve. A ver, sí, ahora ya sí que te veo. A ver, un segundo, vista. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues nos pregunta Sergio si el color de una máquina también se puede proteger como diseño. Gracias, Bueno, Sergio. sí. El color como tal aislado no. Sí que se puede presentar la máquina, o sea, sería el aspecto que tiene la máquina y ese aspecto con diversos colores. Pero estaríamos protegiendo el aspecto de la máquina, porque el color como tal, no, o sea, los colores aislados no son objeto de protección. Siempre es el diseño aplicado a un producto. O sea, en este caso sería el aspecto que tiene la máquina. Si es color rojo, pues una máquina de color rojo. Pero sería la aplicación del diseño al producto, en este caso la máquina. La apariencia de la máquina es lo que protegeríamos. Vale, mientras nos realiza alguien más alguna pregunta, yo tengo una duda, ¿vale? Que tiene mucho... De nada, Sergio, gracias a ti por la pregunta. Yo tengo Gracias una por la pregunta pregunta, que Sergio. hacerte. Yo tengo una pregunta que hacerte, Ignacio. En esto de la construcción, en el que interviene tanto el diseño, ¿verdad? En el que tanto los arquitectos como, digamos, movidos por los mismos promotores, siempre se intenta buscar el edificio singular, ¿verdad? Que incorpora, pues, oye, pues, elementos diferenciadores, sobre todo realizados, digamos, de forma industrial. Me viene algún edificio hecho ahora mismo por una empresa en Jerez, por ejemplo, que conozco muy bien, que me llevaron a verlo además y me dijeron, mira, estos voladizos se han hecho de esta forma, es un edificio singular, etcétera, etcétera. A ver, entiendo yo que tú no puedes registrar, o sea, ese diseño, ¿no? O sea, si tú has tenido la idea, si un estudio de arquitectura ha tenido la idea maravillosa, una solución arquitectónica estupenda y que además es, o sea, es estética, ¿se podrían llegar a diferentes elementos de un edificio a registrar? Sí, 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 totalmente. Vamos a ver, se puede registrar la vista global del edificio y puedo coger el edificio entero y decir en perspectiva, en planta, en alzado, eso lo puedo hacer del edificio total. Pero luego puedo también las diversas partes. Es que incluso si fuese, imaginemos, si fuese un edificio que tiene tejas, yo en la vista del edificio global no tengo el detalle suficiente de las tejas, pero puedo presentar luego el diseño de las tejas y presentar esas tejas como elementos aislados. Puedo presentar también hasta una parte de la fachada o simplemente la entrada del edificio con una puerta giratoria original y demás. Es decir, todo producto que estamos viendo, pero cuando digo todo es todo, ¿no? Hombre, salvo teóricamente, si viésemos, como pasaba en esa bombilla de coche, que es un ejemplo de la oficina europea, en el que es que no hay lugar a nada, vamos a decir, que tenga que ver con la apariencia, sino todo es una razón puramente técnica. Si en cualquier objeto hay algún elemento que tenga que ver solamente con la apariencia del mismo, todo, absolutamente todo eso se puede proteger. Hay unas normas, tenemos, o sea, que luego hay unas normas para cómo presentar la solicitud, tenemos unas directrices que son interesantes verlas, aunque si hay fallos en la presentación, las examinadoras y examinadores de diseños van a llamar al solicitante para ayudarle, pero hay que saber que luego, si yo quiero presentar un corte, una sección de ese objeto, una perspectiva, hay que hacerlo de una forma determinada. Es fácil, lo que pasa como todo, la primera vez cuesta más, pero tenemos ayuda para eso. Entonces, mi respuesta es que todo puede protegerse y los detalles y partes. Sí, 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 sin duda. ¿Tiene carácter retroactivo? O sea, es decir, yo puedo proteger algo
que ha sido construido hace 5 años y de 5 años a esta parte ha habido otras constructoras que han construido algo similar? Bueno, si imagínate, tú presentas ahora algo y ya existe ese diseño, cualquier persona, cuando digo cualquiera es hasta yo mismo, alguien de la calle, quien sea, se da cuenta porque ve el boletín oficial de la propiedad industrial y ve que se ha publicado ese diseño y dice, anda, pero si esto yo lo he visto. Pues en ese periodo de oposición de 2 meses, si presenta, imaginemos, una foto en la que demuestra la fecha de ese diseño anterior, un artículo de un periódico, un vídeo de YouTube, cualquier dato en el que se demuestre que ese diseño ya existía con anterioridad, va a hacer que cancelemos el diseño. No va a pasar Ujú. nada, simplemente se dice al solicitante, lo sentimos mucho, pero es que mire, su diseño que ha presentado en esta fecha, hace 5 días, resulta que nos han presentado una prueba y ya hace años que existía ese diseño idéntico al suyo. Por tanto, no ha lugar. Si fuese a posteriori a que acaba ya, una vez se acaba el periodo de oposiciones, siempre uno puede ir a los tribunales, pero tiene que demostrar que es que tenía un diseño anterior. Vale, perfecto. Bueno, es un poco como las bodas, ¿no? Tienes Sí, 2 meses, o hablas ahora o callas ya para siempre. totalmente, totalmente. Vale, nos pregunta también Sergio, ¿qué Sí, recomendarías a la persona que va a comenzar el diseño de un producto para integrar la protección desde el principio y ser más eficiente? Dice, con el añadido de que lo va a vender en diferentes países del mundo. sí, pues muy importante. Primero, hay que saber que cuando antes hablaba de lo que se llama el derecho de prioridad, si yo presento aquí en España un diseño y se publica en el boletín y yo pretendiera un año después presentarlo en otro país, me van a decir que no, porque ya se conoce en España, ya no es nuevo. Entonces, el derecho de prioridad lo que hace es que en los 6 meses siguientes a haberlo presentado en España o en un primer Ujú. país, puede ir a cualquiera y no me van a atacar porque ya está público en España. Entonces, es muy importante una planificación. Si vas a seguir una estrategia de presentarlo internacionalmente, en más países que no sean España, tienes que aprovechar el periodo de 6 meses para hacerlo en esos otros países antes de que acaben. Porque si no, si es con posterioridad, no vas a poder ejercer el derecho de prioridad y eso va a hacer que ya consideren que existe y que a pesar de que seas tú mismo, bueno, hay luego una excepción que es larga de contar, que está en la ley, ¿no? Pero en general, no se debe hacer público o sobre todo no se debe pasar de ese periodo de 6 meses para evitar que se nos ataque la falta de novedad. Hay también en las exposiciones oficiales, como comentaba, pero son por favor poquísimas. Hay que saber cuáles son realmente y asegurarse antes y tener un certificado del comisario de la exposición, que tú puedes presentarlo en una exposición antes de registrarlo, pero yo lo aconsejo muy poco, es muy arriesgado, aunque es verdad que puede ayudar para ver si alguna empresa está interesada y entonces, bueno, pues va a quererte comprar el diseño o te puede ofrecer algún tipo de trato, ¿no? Ujú. Por tanto, planificación y aprovechar esos 6 meses y organizarse antes, no pensar luego a posteriori, ah, ahora lo quiero llevar al extranjero. Si no lo haces en ese periodo, luego ya puedes arriesgarte a que se considere que ya que no es nuevo. Perfecto. A ver, creo que está Sergio dejándonos... Ah, vale. Gracias a ti Gracias por la pregunta, Sergio. por la pregunta, Sergio. Exactamente. Bueno, pues a ver, esperamos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Vale, parece que hemos llegado hasta este punto. Y bueno, llegados a este punto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Os recuerdo titulado El diseño industrial, una modalidad de propiedad industrial y cómo proceder a su registro y protección. Ha sido muy interesante, Ignacio, me ha parecido súper interesante. Ha sido un placer contar con tu participación. Eh, y bueno, nos has ofrecido una visión clara y detallada sobre el diseño industrial. Algo como que me dejaba ver un poco con la pregunta que te he hecho, algo tan importante en un sector como es el de la construcción, donde o sea, el diseño y esa singularidad, pues muchas veces exige de su protección, ¿verdad? Bueno, a lo largo de esta sesión, por hacer un poco de resumen, hemos comprendido qué es y qué no es el diseño industrial, así como sus ventajas y el procedimiento para su registro. Hemos podido analizar un poco multitud de ejemplos que has puesto.
aplicados e incluso a otros sectores, ¿verdad? Y bueno, y queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento a ti y a todos los asistentes. Antes de despedirnos, queríamos recordaros que, bueno, la labor de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, PTEC, es, bueno, pues trabajar por impulsar la innovación y la tecnología en el sector de la construcción, conectando a empresas, centros de investigación, a administraciones públicas dentro de un ecosistema único de colaboración y de desarrollo. Si aún no nos conocías, que es algo bastante raro, te animamos a que nos sigas y a que descubras todas las oportunidades que ofrecemos, entre ellas dar voz, como ha sido el caso hoy a Ignacio, ¿verdad? Y bueno, que podáis aprovechar los múltiples beneficios participando en grupos de trabajo, acceso a actividades exclusivas y la posibilidad de contribuir activamente en el futuro de la construcción a través de la innovación y la tecnología. En fin, muchísimas gracias nuevamente y esperamos veros en próximos segmentos de PTEC y especialmente, Ignacio, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti, Santos, y muchas gracias también a todos los asistentes. E insisto, ya sabéis dónde estoy, dónde estamos, y cualquier duda, cualquier cosa que surja, pues no dudéis en contactar. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias.